Mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy vamos a tener un tiempo, maravilloso tiempo, en la lección número 3, la unidad número 3, que habla de contemplar las escrituras. Es una unidad preciosa también, que nos enseña un poco nos habla un poco de estos métodos, de lo importante que es contemplar la oración y descansar en ese tiempo de oración. Porque muchas veces, ¿cuántas Martas hay aquí? ¿Cuántas Martas afanadas? El afán no nos deja contemplar las escrituras de la forma como el Señor nos está invitando, ¿cierto? Entonces, esta es una unidad que nos invita a saborear y meditar en estas escrituras, en la palabra del Señor, que allí encontramos ese gozo y esa plenitud en cada tiempo que nosotros tenemos de calidad, porque eh, somos muy dados a negociar el tiempo con el Señor y es fácil negociar con el tiempo del Señor sabiendo que la agenda estuvo ocupada y digo, pues vamos a correr un poco más esto y mañana empiezo a orar otra vez. Resulta que no terminé el día cansado y no saqué ese tiempo de calidad con el Señor. Y así muchas veces vamos sirviendo en el ministerio, haciendo muchas cosas y somos heraldos para otros, ayudamos y corremos con muchas cosas para otros, pero en nuestros tiempos y en nuestro propio caminar, en nuestra propia vida espiritual, somos más bien muy laxos y vamos cediendo ese tiempo poco a poco. Entonces, a veces llegamos a sentirnos secos en medio del servir, en medio del caminar, llegamos a sentirnos secos, yo no sé, pero a mí me ha pasado, me imagino que en algún momento de sus vidas, de alguna manera ustedes también lo han llegado a experimentar, los que llevan ya un largo rato sirviéndole al Señor, de pronto los que están nuevos sea una forma distinta de verlo ahora, pero en la medida en que nos involucramos, que vamos caminando en el ministerio y el Señor permite que sean asignadas tareas para hacer de bendición a otros. A veces se vuelven muchas tareas y vamos dejando a un lado esa meditación y ese tiempo. He escuchado un ejemplo de un pastor que me gusta mucho el ejemplo que él da. Él decía que somos como esos hijos que a veces van a la finca del papá, y el papá tiene aguacates, tiene yuca, tiene café, tiene de todo en la finca, tiene naranjas. Y vamos, somos como ese hijo que va a la finca y llena los costales, busca las naranjas, busca el café, llenó todos los costales y llenó sus costales y se fue para su casa, pero no vio al papá de la finca y el papá de la finca con ese deseo de tomarse un cafecito, con ese deseo de hablar con su hijo, pero no lo hizo, él llenó sus costales y se fue. A diferencia del otro hijo que llega a la finca y dice, bueno, padre, hoy no vengo a buscar naranjas, hoy no vengo a buscar aguacates, sino que quiero hablar contigo y quiero que nos tomemos un tinto, un cafecito ahora en la tarde. Ese papá se siente feliz de poder compartir y ver que su hijo no solamente fue a buscar las naranjas y los aguacates, sino que quiso sentirlo más cerca y compartir de esa presencia, ¿cierto? Entonces, ese ejemplo tan bobito como dice uno por ahí, pero es muy diciente y creo que así nos pasa muchas veces. Eh, Corremos, bajamos y subimos al Señor cuando tenemos una dificultad, pero Él quiere que no solamente vayamos a Él con esa, como el Dios bombero, sino que eh, vamos a su presencia por solamente disfrutar de esa intimidad y de esa presencia con Él. Entonces vamos a orar en esta mañana. Quiero que nos ubiquemos en Mateo 6:34. Mateo 6:34. Y voy a leer para ustedes este versículo y pongamos un poco un tiempo de meditación en este verso. Vamos a meditar en este versículo unos 5 minutos más.
¿Qué nos dice hoy el Señor a través de este versículo? ¿Qué estás pasando en tu vida y cómo Él habla hoy a tu vida a través de este verso? Y la palabra en en Mateo 6:34 nos dice, en la versión Dios habla hoy, no estéis pues preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. Nueva versión internacional nos dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Palabra de Dios para todos nos dice, no se preocupe por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Traducción al lenguaje actual. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y nueva traducción viviente nos dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y Reina Valera del 60 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y con los ojos cerrados vamos a pensar por un momento y a meditar en esta palabra, en este verso. ¿Qué palabra resuena en tu mente cuando lees o cuando meditas en este versículo? ¿Cómo Dios habla hoy a tu corazón? ¿Qué eco puede hacer esta palabra? ¿Cuál es la que más llama tu atención? Quizás la palabra mañana, quizás la palabra afán, pero de este versículo, ¿cuál es el que más toca tu corazón hoy? ¿Qué quiere Dios traer a ti con este versículo de Mateo 6:34? Piensa por un momento y medita en este verso y qué imágenes pueden evocar a ti hoy, cómo habla el Señor. Eh, por un minuto, piénsalo y medita esta semana cómo ha sido. Quizás has corrido mucho, quizás te has angustiado por algo que no has podido ver resuelto, quizás estás preocupado y hoy el Señor te recuerda que cada día trae su propio afán, que no tenemos por qué preocuparnos porque Él está al control. Y la palabra mañana es un día que viene una nueva oportunidad. Reflexiona en estas preocupaciones que quizás puedes tener, que estés atravesando, ¿qué te está quitando la paz? ¿Cómo puedes aplicar este verso a tu vida hoy? ¿Qué cosas te están quitando el sueño? ¿Algo en tu familia que te esté quitando el sueño? ¿Algún problema personal te está quitando el sueño? ¿Cómo puedes entregar estas preocupaciones al Señor? ¿Cómo puedes cultivar un corazón agradecido en medio de esta situación que estás pasando? ¿Qué significado tiene vivir un día a la vez? ¿Qué significado para ti tiene esta palabra al pensar en que hay que vivir un día a la vez? Y yo, a través de estas preguntas, les invito que algunos, los que deseen, puedan hacer una corta oración, una muy breve oración. Me permiten, yo comienzo y el que desee puede abrir el micrófono y puede dar gracias o puede pedir perdón o puede reconocer como Dios esté hablando a su corazón a través de Mateo 6:34. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae a sus propias preocupaciones ya. Y los problemas de hoy son suficientes por el día de hoy. Señor, gracias por esta palabra que nos permite disfrutar en esta mañana. Gracias porque muy temprano, Señor,
Muy temprano en la mañana nos permitiste abrir los ojos, Señor, y poder levantarnos, poder tener las fuerzas de, Señor, de meditar, de tomarnos ese café, quizás pensar o entrar al baño y tomar esa ducha, Señor. Y mientras lo hacíamos, quizás pensábamos en las cosas que hoy tenemos pendientes o quizás pensábamos en ti. Solo tú sabes, Señor, qué está pasando cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra donde me estás diciendo que debo tener una confianza y una dependencia, Señor. Y a mi vida hacer ruido, Señor, la palabra mañana, porque muchas veces me angustio por lo que no he visto aún, por el futuro, y eso de alguna manera trae algo de ansiedad. Señor, perdóname si algunas veces, Señor, tú me has visto tan ansiosa. Ayúdame a confiar cada día más en ti, Señor, porque tu palabra es clara cuando dice que aún tienes cuidado de los pájaros, de las flores, de todo lo que tú creaste, Señor. Y te ruego, Señor, que me sigas guiando y me sigas ayudando en este camino, en el poderoso nombre de Jesús. Y le invito a uno de mis hermanos a que pueda seguir orando en esta mañana. Amado Padre Celestial, Señor, continuamos en esta mañana en tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Padre Santo, abrir nuestros ojos y ver cuán grande y maravilloso es el día que has creado para cada uno de nosotros. Señor, la palabra que me inquieta es no se preocupe. O sea, ver ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, que nos quieres ver tranquilos, que nos quieres ver relajados, que tú te encargas de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades, Señor. Que aprendamos a descansar en ti, que tú todo lo tienes controlado, Padre Santo. Padre, yo te pido perdón porque a veces me dejo llevar de las angustias, de los problemas, creyendo que no tienen solución, Padre Santo. Cuando tú estás siempre a mi lado, cuando tú estás siempre dispuesto a ayudarme, Padre Santo. Señor, esta mañana, este día lo entrego en tus manos, amado Jesús, creyendo que tú tienes el control de todo, creyendo que tú, Señor Jesús, estás pendiente de cada una de mis cosas, Señor, y que tú eres el único que aún lo que yo veo imposible lo puede solucionar, Padre Santo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. gracias, Padre amado, por tenernos aquí, Padre, unidos en un mismo espíritu, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Nuestro anhelo, Señor, es que nuestras oraciones, Señor, lleguen hasta tu trono, Señor, con un olor grato, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque en medio de toda dificultad, en medio de toda adversidad, Señor, tú siempre estás allí presente, Señor, con tu amor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te pedimos, Señor, hoy en esta mañana, Señor, que sigas haciendo ese trabajo en cada uno de nosotros, Señor. Síguenos puliendo, Señor, acorde a tu propósito, Señor, acorde a tu voluntad, Padre Santo. Es, síguenos utilizando, Señor, como ese instrumento, Señor, Padre Celestial, para que llevemos tu palabra, Señor, a tantas naciones, Señor, a tantas personas, Señor, que necesariamente, Señor, necesitan de oír de tu palabra, Señor. Entregamos nuestras vidas a ti, Padre Celestial. Toma nuestros sentidos, toma todo de nosotros, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, y sea tu sabiduría, Señor, y no sabiduría humana, Señor, sino sabiduría celestial, Padre Celestial. Entregamos este día y esta nueva enseñanza en tus manos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos enseñas a confiar en ti. Y en esa confianza vamos a vivir procesos donde sentimos que no tenemos salida. Pero, Señor, es a través de este ejercicio que vemos que donde terminan nuestras fuerzas, allí empieza tu poder a actuar, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas hoy a través de este verso la importancia de vivir la vida con serenidad, que a pesar de que vengan situaciones difíciles, tú nos traes otra vez, nos recuerdas y es tu palabra es como ese polo a tierra que nos ubica y nos lleva seguros por ese camino derecho, Señor, y entender que es con la serenidad y la dependencia a través, Señor, de ti, que podemos caminar confiados. Y por eso te doy gracias.
esta mañana. Ahora yo les pido que imaginen por un momento esa situación que tanto les está preocupando y siéntanse gozosos, siéntanse confiados, meditando ya en este verso para cerrar esta mañana, siéntanse confiados y seguros de que su Padre Celestial está allí al tanto de todo, que si dice la palabra que cuenta todos los cabellos y sabe cuántos son, que sabe y tiene cuidado y sabe los nombres y tiene nombres para cada estrella, y al mirar el firmamento vemos que son innumerables. ¿Cuánto más cuidado no podrá tener cada día de nosotros, sabiendo que cada día se caen cabellos de nuestra cabeza y son diferentes las cifras? Pero dice la palabra que Él tiene cuidado y tiene dominio, control y sabiduría en todo esto. Así que hoy nos llenamos de gozo porque la palabra nos da esta promesa de que Él nos enseña que cada día tiene su propio afán y que lo importante es confiar en Él, que en el afán no reposa Él, ni en la ansiedad. Y nos está recordando, trae a mi mente recordar de que por nada estemos afanosos, sino que llevemos a su presencia en oración, en ruego, en acción de gracias toda petición. Y allí Él trae confianza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Amén, amén. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quizás estuvo un poquito largo el ejercicio de hoy, pero quería iniciar, quise iniciar así, porque es una forma de llevar nuestros devocionales a través de lo que es la Lectio Divina. No sé si ustedes antes habían escuchado de este método o esta forma de llevar un devocional. Se llama Lectio Divina o lectura divina. Cuéntenme ustedes si antes lo habían escuchado, eh, si antes habían tenido la oportunidad de hacer el ejercicio o es primera vez. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Bueno, Sí. aprendiendo de ustedes. Ya estoy anotando todos estos tics para después comenzar a indagar, buscar y ponerlo en práctica, porque todo lo que aprendemos es para ponerlo en práctica y agradecido de estas enseñanzas que estoy recibiendo para ponerlas en práctica acá en la iglesia, no solamente para quedarme yo con eso, sino también exponerlos a los hermanos de la iglesia para que ellos también puedan tener el conocimiento de lo que estamos recibiendo en el nombre de Jesús. Ok, Entonces se muchas llama gracias. lectura devocional. Sí, lectura divina, lectio divina. Ahorita vamos a hablar un poquito más. No sé, alguien más que quiera hacer otro aporte y seguimos. ¿Pudieron leer la unidad número 3? ¿Qué tal les pareció? Hola, yo quiero compartir que yo sí pues había como escuchado acerca como de este método, pero no así como tan detallado. Pues yo Ok, había escuchado ni siquiera con el título, como que bueno, leer, meditar, qué me dijo Dios, algo así, pero no así como estos pasos, estos cuatro pasos como tan y tan claros y que pues a la verdad al uno practicarlos pues pueden ser de mucha bendición. Entonces sí, sí me gustó mucho la lectura, pues y el otro método que aparece también, el de la palabra también me orar gustó la palabra. muchísimo. Ajá. Ese método de orar la palabra también es precioso y lo vamos a compartir. Ayer, por ejemplo, tomé el Salmo 107 y cuando uno ora la palabra, la trae de manera personal. Y ese salmo habla mucho de la misericordia de Dios y que Él escucha a una persona que está en desesperación y que está afligida. Él automáticamente, cuando uno eleva una oración, Él la escucha al instante. Entonces, ese salmo me recuerda promesas y también una palabra hizo ruido en mí y es sacrificios de alabanza. Menciona allí el Salmo 7 y yo, ¿cómo así que sacrificios de alabanza? Pero todo eso viene y podemos hacer oraciones con estas frases que encontramos que llaman nuestra atención al leer una porción.
de la palabra para hacerlas mías, ¿cierto? Para traerlas a mi vida y recordar esas promesas y quién soy como hijo, porque muchas veces el enemigo que quiere hacer distorsionar la identidad, ¿cierto? Que no somos hijos, que no somos merecedores. Y la palabra ahí está constantemente recordando lo que Dios tiene para tu vida. Entonces es muy buen ejercicio también, un método maravilloso para disfrutar en esos tiempos de devoción, de devocional. Que lo que yo concluyo acá es que no podemos ir afanados a ese tiempo, porque si vamos con el afán de que me tengo que ir, de que tengo un compromiso, ya ahí ya la cosa cambia totalmente. Una de las cosas que enfatiza la lectura es de disfrutar y rumiar la palabra, repetirla, leerla en varias versiones, mirar qué hace ruido para mí, qué hace eco y cómo el Señor me está hablando, si me está exhortando, si me está invitando esta lectura o este tiempo a pedir perdón o a dar gracias. Entonces, la palabra es muy se acerca uno a ella y hoy puede que el Salmo 23 me hable de una forma y puede que al leerlo en otro momento de mi vida el Señor tenga otras cosas para mí a través de ese mismo salmo, ¿cierto? O sea, de pedir perdón, o sea, de dar gracias por algo que esté viviendo, pero el Señor es tan amplio que la palabra toca nuestro corazón de formas muy diversas sin salirse de lo que quiere decir el Señor, obviamente, ¿cierto? Pero no sé si me explico. El Señor muchas veces nos lleva a ciertos momentos en una misma palabra, puede ocurrir eso. En el mismo Salmo 23, pedirle perdón porque no he confiado que Él es mi gran pastor, o darle gracias por todo lo que me ha permitido vivir en esta semana y saber que Él está ahí y que dice que es presente y vigente, no que será nuestro pastor, sino que es mi pastor en tiempo presente, ¿cierto? Entonces, cosas como estas nos ofrece su amor a través de su gran amor a través de la palabra que puedo encontrar muchas formas en que Él me habla a través de estos devocionales y a través de meditar en las escrituras. Así que recordando la visión, y me perdonan si se escucha el ruido de fondo, nuestra visión es recordarles a ustedes que somos una organización proeclesial y que buscamos en el nombre del Señor Jesús plantar esa paz de Dios en personas, en hogares y en comunidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? Y ahí está nuestra misión, es buscar personas que quieran avanzar y que digan, yo quiero trabajar, quiero servir en la obra y quiero buscar colaboradores para que también multipliquen el mensaje. No solamente con lo que yo recibo, sino cómo le enseño a otros para que se multiplique esa voz. Ahora, ¿qué contenido nos ofrece esta lección de hoy? Hablar un poco de lo que es la lectura divina y practicarla. La idea sería que practicáramos un poquito, si nos da el espacio, y también tocar el tema de la oración con las escrituras. Está muy buena también. Muy buena porque muchas veces se nos acaba el repertorio y no sabemos o nos sentimos como que no salen palabras, pero con la misma palabra se regresa al Señor lo que Él mismo por su inspiración nos dio. Entonces es una muy buena práctica para cuando nos sentimos que no tenemos repertorio o qué decirle al Señor. Y se hacen oraciones bastante sustanciosas. Ok, hasta ahí preguntas, inquietudes. Los escucho. ¿Qué piensa Jessica? Cuéntanos un poco qué te ha parecido, si antes Jessica, que es bien juiciosa también, me imagino que de pronto ya ha escuchado un poco de lo que es este tema o esta práctica de la lectio divina o nunca lo habías escuchado y quisiera escuchar un breve aporte y también quisiera escuchar lo de Wilma y de pronto del hermano Manuel para continuar. Bueno, de este modo sí lo había llegado a hacer en el grupo de la iglesia en el que estaba antes, que se llamaba Logos. Allí nos enseñaban a cómo leer la escritura. Entonces, inicialmente escogíamos el texto a estudiar y lo hacíamos de esa manera. Leíamos el texto
guardábamos silencio por un momento, escuchando qué era lo que Dios quería decirnos y conforme a ello responder en oración. Entonces eso a mí me cautivó mucho y mis devocionales lo hago así, pero no sabía que se llamaba Lectio Divina. Entonces cuando leí el módulo, mis ojos se abrieron como huevo tibio y yo dije, oh por Dios, esto tiene nombre propio. Y, y es muy chévere, es muy chévere. Yo no sabía que mi práctica era con base a este método de estudio. Y es real lo que tú dices, que uno sí necesita sacar el tiempo, porque aunque uno guarde silencio 1, 2 minutos, hasta 5 minutos, si uno no se detiene a estar concentrado en lo que está haciendo en el momento, uno no escucha la voz del Señor. En el guardar silencio lo que hacemos es pensar que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Se vienen son pensamientos del qué hacer y no de lo que Dios quiere que hagamos. Esta mañana antes de empezar lo hice, fue muy edificante, un texto que leía muy seguido, pero que no me había tomado el tiempo de hacerlo detenidamente. Me habló mucho el Señor y de verdad que es hermoso este método contemplativo del Señor. Sí, gracias por compartir. Es verdad, porque es un poco difícil porque somos muy dados a hablar más y a escuchar menos. Y en esto de la lectura divina y de muchas cosas con el Señor, necesitamos tener esa disposición y esa intencionalidad. Alguien decía que por qué el simbolismo de la paloma, que simboliza el Espíritu Santo, y uno se pone a mirar en el parque las palomas cómo son. Y una paloma fácilmente tú puedes atraerla echándole el maicito, ¿cierto? Si te dispones, ellas están allí. Pero si haces un movimiento, te distraes o haces algo así brusco, ellas salen corriendo, salen volando de una vez. Imagínate que se posa una en tu hombro y tú estás allí y te dejas llevar, pero ella está ahí confiada y tranquila, pero muévete bruscamente y verás que sale volando de una vez esa paloma. Entonces, así como llega la presencia de Dios y cuando se invita llega, así fácilmente cuando me distraigo se puede perder el foco de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso cuando estamos afanados pensando en la olla de los frijoles que se me van a quemar, pensando en que tengo que montarlo rápido porque no me va a dar el tiempo? Entonces ahí ya empezamos graves porque no estamos teniendo ese tiempo de delicia, de disfrute con el Señor y se distorsiona un poco en lo que Él quiere lograr en ese tiempo de búsqueda, pues que quiere que nosotros podamos encontrar a través de ese tiempo de disfrute, de intimidad. Miren, todos aquí somos adultos. Cuando cuando alguien, si alguna vez todos pudieron vivir la experiencia de un noviazgo, cuando conocieron a esa persona, el corazón se les aceleraba, no hallaban la hora de verla, se arreglaban bonitas para esa persona y el tiempo pasaba muy rápido. En la intimidad va a un nivel de menos a más y llega a un clímax. Así, y son muy diferentes las cosas, pero es un nivel de llegar a algo muy grande y así Dios quiere, y Él habla de eso en la palabra, de que lo busquemos en la intimidad, de que cerremos la puerta. La intimidad se obtiene es con puerta cerrada. No vamos a estar así muy contentos con la puerta abierta y disfrutando. Es con puerta cerrada donde nos hace la invitación a ser sinceros, a quitar toda máscara, toda cortina y ser nosotros, porque Él nos conoce más que nadie, ustedes ya lo saben más que yo, ¿verdad? Entonces, qué bonito es esos tiempos de calidad. Por eso yo pienso, por eso el Señor nos dice en la mañana, donde nadie te está interrumpiendo, o hay personas que en la noche funcionan mejor, sus sentidos están más alertas, pero que nadie te está interrumpiendo en ese tiempo. Curiosamente, si tenemos el celular, es donde más entran mensajes, es donde llega el mensaje de la tía, donde llega el mensaje del sobrino y me distorsiona y me saca de lo que él quiero llevar a cabo. Adriana. Muy buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Eso a mí también me pasa lo de la hermana que comentaba, que yo he estado practicándolo
sin saber que eso era lectura divina. E incluso yo lo practico desde hace que como unos 8 años que yo tenía un problema bien grande, bien difícil, y yo vivía en un barrio y tenía tanto desespero que me desplacé hasta donde mi mamá, que vive en otro barrio. Entonces yo llegué a la casa y cogí y me senté no en una silla, sino en el piso de la sala, y de repente mi mamá, pues nunca le había prestado atención a un pendón que mi mamá tiene del Salmo 91. Y yo creo pues Dios me levantó los ojos hacia ese pendón y yo empecé a declarar, yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, y digo yo a Jehová, y me lo hice personal y lo empecé a declarar así con nombre propio hasta que lo terminé. Cuando lo terminé, yo me sentí libre de todas las opresiones que tenía, me sentí y me levanté una nueva Adriana del piso donde estaba. Y de así en mis oraciones yo practico la palabra orada, e incluso pues algunos cuando se acercan a mí y eso, y yo les he dado esa recomendación de hacerlo así, pero o sea, la alegría fue que ahora que estaba leyendo, cuando yo, ay Dios mío, hace cuántos años que yo ves y me revelas ahora que eso es parte, ¿no? De las herramientas, una lectura divina. No lo sabía, pero hoy el Señor me lo estaba confirmando. Entonces, es grato saber que uno, como que Dios, sin saber, le vamos enseñando cosas a uno. Sí. Entonces, voy a comentarles que... Y gracias por ese aporte. Y miren, eso es Ujú. como el pan de cada día, dice el Padre nuestro, dánoslo hoy. Y se refiere no solo a un pan físico, también se refiere a ese maná espiritual que dependemos todos los días de él, ¿verdad? Y nos sentimos alertas, nos sentimos dispuestos, el Espíritu Santo nos recuerda las cosas, las llaves se te van a quedar, no sé, pero a mí me ha pasado así que cuando estoy muy conectada de esa manera, hay mucha estamos muy velando, muy pendientes, todo se da, ¿cierto? Y es algo muy bonito cuando podemos disfrutar de la palabra y es tan amplia, pero tomando una sola, aún un solo versículo, el Señor puede hablarnos profundamente, nos habla profundamente y el día es como si tuviera yo ese impulso, esa fuerza para tener de qué hablar en mi corazón y cómo hacer oraciones con esa misma palabra. Muchas veces nos han tomado así desprevenidos y nos dicen, hable usted, comparte el mensaje y uno dice, ¿qué voy a hablar? Pero si nosotros practicamos esto todos los días, de seguro vamos a tener que compartir, ¿cierto? En el momento en que alguien nos diga, comparte esta palabra o compártenos algo, tenemos de qué hablar y no vamos a quedar avergonzados, ¿cierto? Porque no, yo no sé, pero a mí me ha pasado que me han tomado así de sorpresa y uno cuando ya en la mañana medito, pues tiene de qué compartir, incluso ministrar a otros con esa palabra. Bueno, entonces, en el módulo vimos en la página 40 la introducción de lo que es la lectio divina, ¿verdad? Y ahí nos habla, nos muestra que lleva 4 pasos. Y el primer paso es leerlo en varias versiones. Es importante poder leerlo en varias versiones. Como al comienzo les compartí una aplicación, algunos la tienen, una aplicación que me permite ver varias versiones de la palabra. Y es de gran bendición para abrir el panorama con algunas frases que no entienda. Al leerlo en varias versiones voy a tener un panorama más amplio. También en la clase pasada se compartió una forma de ver todas las versiones hasta 3 o 4 pues esto se puede hacer también en el celular, pero es más cómodo en el computador, se puede apreciar mejor con la página que les compartí por el grupo. Entonces, lo importante es leerla en varias versiones. Por aquí hay gallinas y se alteran las sinvergüenzas gallinas. Bueno, entonces, si no tengo versiones, si de pronto no tengo por X o por Y motivo, es sencillo, también se puede leer varias veces ese mismo pasaje. En la misma versión, tú lo lees varias veces y vas haciendo pausas
lo lees varias veces y el Señor empieza, obvio, antes de empezar este proceso o este método, pedirle a Dios que hable en el proceso, ¿cierto? Que nos muestre por su gracia lo que Él quiere mostrarnos a través de la lectura divina. Entonces, lo leo en o en varias repeticiones o en varias versiones, intencionalmente, muy a conciencia, saboreando cada verso. Después de que yo lo empiezo a leer, aquí me dice que debo escoger la porción que voy a leer, ¿cierto? Que debo ser atento a la lectura y leerlo varias veces como lo acabamos de compartir. También nos dice que debemos dejar espacios para que la palabra haga ese efecto y penetre a nuestro corazón. Y miren la importancia de rayar. Hay personas que no les gusta rayar la Biblia y eso es muy respetable, pero me escuchaba de alguien, o no sé si ustedes también, que la intimidad y cómo hago mía la Biblia se conoce en cuanto la rayo, en cuanto la resalto, qué notas le pongo al lado. Hago muy mía la Biblia y va a ser más difícil de pronto regalarla o desprenderme de ella. No estoy diciendo que vamos a idolatrar, sino que la hago muy mía. Y incluso cuando me dicen comparta, como yo ya tengo notas ahí, eso trae memoria de esas notas en lo que voy a compartir y resulta ser mucho mejor para mí porque ya he estudiado alguna porción y la he marcado, he puesto papelitos que me dicen y me recuerdan cosas especiales. Entonces, tomar ese consejo es muy de mucha utilidad, el resaltar palabras. No les dé miedo rayar la Biblia a los que pronto no lo han hecho, que porque se ve feo, hagan la suya. Y es muy especial el tema de resaltar con colores diferentes que, que hablan a tu corazón, ¿cierto? Identificar el tema e ideas generales del pasaje. ¿Qué te está haciendo más eco? ¿Cómo te está hablando el Señor allí? Y eso hace parte del primer paso que es la lectura, lo que el texto me está diciendo. Recordemos que son 4 pasos. Primero lectura, luego aquí está, el orden es la meditación. No sé qué pasó aquí, pero primero va la meditación. ¿Ok? Bueno, ya lo cambié, lo alteré. Pero el segundo paso no es la oración, sino la meditación. Y el tercer paso es la oración. Aquí hay un error en la diapositiva. Entonces, queda claro que el primer paso en la lectio es la lectura varias veces. Ahora, la meditación, lo que hacíamos en el ejercicio inicial, ¿qué me está diciendo Dios? Preguntas que llegan a mi corazón. Esa reflexión profunda cuando veo una y otra vez y medito en este pasaje. ¿Qué preguntas llegan? ¿Qué palabras eco en ti? ¿Cómo piensas tú que Dios está hablando a tu vida en ese momento, en esa porción? Por eso se recomienda para empezar a leer salmos o porciones no tan largas para poder tener esos tiempos más de pronto que sea más fácil para nosotros si estamos iniciando y obvio, cualquier palabra se puede meditar, cualquier palabra se puede usar para la lectura divina. Solo que para dar comienzo, para empezar a crecer en esta práctica que pareciera fácil, pero no es tan fácil en la medida en que yo lo vuelvo un hábito, la cuestión es el fondo de volverla un hábito en mi vida y de que se haga natural, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo compartían, algunos ya sin saberlo, lo han estado haciendo. Entonces es muy natural y los que de pronto nunca lo han hecho es empezar a hacer estos pasos y el primer paso es la lectura repetida, leer una y otra vez. El segundo paso, la meditación, las preguntas que surgen a mi corazón, si siento la necesidad de pronto tomar nota en ese tiempo de meditar y anotar lo que Dios está hablando a mi corazón cuando leí esa porción, ¿verdad? Entonces, es importante tomar apuntes allí, recordarles los que de pronto ya vieron formación espiritual, que uno de los medios de gracia es el diario, es tomar notas y así se aprende mucho más. Entonces, cuando yo estoy leyendo en ese tiempo, varias veces, algo o muchas cosas hicieron ruido a mi corazón o me invitan a pedir perdón o a agradecer o a meditar qué no estoy haciendo
Y todo eso lo hago en el segundo paso, que es el tiempo de la meditación. Primer paso, lectura varias veces. Segundo paso, meditar y anotar es importante. Jessica. Bueno, yo quisiera como compartir Ujú, algo que yo hago para los que no nos gusta rayar la Biblia. ujú. Es que en un cuaderno anoto el versículo o el texto que estoy estudiando, lo escribo, lo transcribo. Eso me ayuda a mí a también un ejercicio a memorizar el versículo o a tenerlo presente todo el día porque estoy haciendo el ejercicio de reescribirlo. Sí. Cuando lo reescribo, entonces ya resalto en mi cuaderno eh, la frase que me llamó la atención o la palabra que me martilla la mente, entonces lo resalto. Y lo que resalto más abajo, vuelvo y lo escribo y empiezo a meditar y escribo la reflexión o escribo lo que investigué respecto a eso. Entonces eso ayuda a digerir un poquito más el devocional o el estudio. Todo el día se te queda en la cabeza como eso que tú escribiste o en lo que meditas. Entonces es un ejercicio muy bueno porque uno lo lee, cuando uno lo está transcribiendo en su mente lo relee y cuando uno escribe la reflexión está haciendo el mismo ejercicio 3 veces en un momentico, Sí. entonces eso ayuda a digerir un poquito más. Total. Y se ha comprobado a través de estudios de que al escribir es más fácil para mí interiorizar las cosas. Es un método de memorización, como que si el cerebro se conectara con mis dedos al escribir, no sé, hay algo que pasa que asimilo totalmente, mucho más fácil lo que voy a compartir, lo que voy a exponer o voy a predicar, no sé. Lo que ustedes quieran tener en cuenta al escribir es de gran ayuda para reforzar lo que estoy aprendiendo. Así que los invito a que puedan tomar sus notas con su puño y letra porque funciona maravilloso. Así como lo comparte Jessica, se puede memorizar mucho más rápido. Ahora, ¿cómo podemos meditar? Las preguntas que se pueden hacer es, ¿qué es lo que me dice este pasaje? ¿Dónde está llamando mi atención? ¿Qué realidad? ¿Qué dice de mi realidad? Lo que estoy pasando en ese momento, esa palabra. Puede ser a mí de manera personal, con mi familia, con todo el mundo, no sé. El Espíritu Santo va a colocar ese sentir en ese momento. Puede que traiga a tu mente la iglesia, puede que traiga a tu mente algo que esté pasando, pero el Espíritu Santo te va a dar dirección y estas preguntas te pueden ayudar mucho. ¿Cómo puedo responder a esto que Dios está hablando ya a mi vida? Si estoy haciéndolo, me hace falta todavía, debo colocar más empeño en ese cambio. ¿Qué acciones, qué cosas me está invitando la palabra a ejecutar? Porque recordemos, la palabra es para encarnarla. Yo puedo saber mucho de palabra, pero si yo no le pido al Señor y que me ayude a poder encarnarla, entonces no voy a tener un cambio como cristiano. El verdadero cambio se evidencia en el fruto. Y el fruto hace parte de muchas cosas de él. Es como una mandarina que tiene varios cascos. No es solamente una sola, a ver, no son varios frutos, son todos en uno. Y si yo no tengo de pronto la paciencia, todavía me hace falta reforzar en ese gran fruto que el Señor nos está diciendo que modele o que evidencie o que viva. Entonces, ¿qué acciones me está invitando a cambiar o a hacer la palabra que estoy meditando? Lo del tema de subrayar es importante, de anotar, maravilloso, meditar en esas frases durante todo el día. Si el Espíritu Santo trae algo, anotarlo, un pensamiento fijo durante todo el día, por favor, apúntenlo, porque ese es el mismo Dios hablando a nuestro corazón. Memorizar el versículo, ojalá sea posible memorizarlo. Y Adriana decía algo muy importante. Miren, Deuteronomio, el Señor es muy repetitivo cuando dice las palabras que te he hablado, repítelas, háblalas, mejor dicho, sé muy repetitivo, transmítelas. Y es bueno tener en nuestra casa versículos, cosas que marcan ese territorio que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Aún que transmite una camiseta que me pongo, puedo ponerme una camiseta con un verso y eso puede hablar a muchos de una manera indirecta. Yo puedo ser
marcar un territorio, por así decirlo, con la misma palabra. Una palabra a una visita que llegue y pueda leerla, le puede traer ministración muy grande y obviamente la va a traer, ¿verdad? Pero es bueno hacer ver que somos creyentes. No estoy diciendo que seamos fanáticos, pero es bonito tener palabras escritas en un tablerito, bonito que llegue alguien a la casa y pueda verlo. Quizás Dios habla directamente, así como dijo Adriana. Levanté la vista y el Señor me ministró en ese momento que hubo un antes y un después con esa palabra, que quizás mucha gente la tiene abierta en la casa, como el versículo, el Salmo 91, que muchos lo tienen como en en sus Biblias abiertas, pero empolvadas allí y no le han dado el fondo de lo que tiene. Pero ella tuvo esa experiencia y vivió, encarnó esa palabra en ese momento. Entonces ahí es donde hay una transformación. Es allí donde hay una transformación. Entonces, qué bonito tener en la casa de pronto un espacio, algo notorio, donde muestra que en quién hemos creído y esa palabra puede tocar un corazón que llegue a la casa o de aún la misma familia. Manuel, Hola, bendiciones para todos. Bueno, para mí también fue, yo lo leí todo, gracias a Dios, pero me llama la atención de que dice él de que cuando estaba trabajando le vino a la mente una escalera de 4 peldaños, que era la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Entonces dice de que es una escalera pequeña, pero que pisa la tierra y te lleva al cielo. Entonces también me llama la atención los que implementaron este método que fue eh, la lectio divina, fue que un fue el monje. primer, sí, exacto, el monje y después eh, el que ya lo llevó a la práctica fue eh, eh, Ha tenido Cartujo. su El evolución, sí. Cartujo, Guido II el Cartujo. Se llama Guido II exacto, el entonces, Cartujo. sí, exacto. Entonces, me llama la atención que hemos escuchado acerca de esto, pero viéndolo así, yo creo que estamos viendo lo más profundo en cuanto a Claro, lo que nosotros podemos contemplar como encarnar la palabra de tal manera de que vivamos plenamente esa relación con Dios y a la vez eh, nos direccionemos en el sentimiento de Dios con nosotros, lo que Él quiere sea en nuestra vida espiritual personal como también en la labor, en el servicio. Entonces, yo pienso que primero, como hijos, como aprendíamos allá, primero, ¿quiénes somos? Nos sirve esto a nosotros para interiorizar la palabra que tenemos delante de sí, el párrafo que tenemos, que oramos. Yo sí he experimentado que cuando he orado utilizando la palabra es como un 100% más que cuando utilizo el esfuerzo mío. Entonces, meditando la palabra, eh, orándola a ella, hacia Dios, sintiendo y sabiendo lo que estoy diciendo, experimento mucho la presencia que es puesta de Dios con respecto a él. Entonces, en los 4 pasos que tiene la escalera, que son la lectura de la palabra y la meditación, responder a Dios, eh, es yo pienso que es definitivo, es un proceso definitivo de encuentro y también de intencionalidad de estar en esa presencia de Dios y no estar a medias, sino así estar en es. la presencia de Dios de tal manera que Él eh, en nosotros pueda darnos y vertirnos en nosotros lo que nosotros esperamos recibir de Él, de la presencia de Así Él. es. Yo vine, yo vine de allá, pero bien, como en otro ámbito espiritual, como en otro, cuando vine de allá y me siento así todo el tiempo. Y me llama mucho la atención cuando dice que practiquemos la lectio divina como un resumen, cuando le dice Pablo a Timoteo, segundo a Timoteo del 1:3 al 14, a mí el versículo 8 para mí es como el resumen para mí que Dios me habla cuando dice que así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, ni por su causa soy prisionero. Mm, Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Entonces yo así. pienso que ahí está todo, todo
como resumido lo que es la comprensión total de lo que es en Dios la meditación y la práctica continua de estos 4 pasos, ¿no? De Así es. estar en Él. Y Y gracias. eso fue lo que yo subrayé. Gracias, Manuel. Sí, otra vez. Entonces, el primer paso, gracias, Manuel, se refiere que nosotros no podemos acercarnos a la Biblia como cualquier libro. Es un libro espiritual que Dios nos va a traer revelación. Entonces, yo me acerco con humildad a la Biblia, ¿cierto? Yo le pido al Señor que traiga esa revelación y quite toda venda de mis ojos. Pero yo me puedo acercar con esa actitud de humildad al Señor, no cargado, sino con esa actitud de aprender de ser y esa hambre de la justicia de Dios, de su palabra. Entonces, yo elijo el pasaje que voy a leer, lo leo con atención y con mucha calma y le permito al pasaje que resuenen esas palabras dentro de mí. Cierto, por ejemplo, al leer el Salmo 23, yo puedo enfocarme en la frase que dice, el Señor es mi pastor, y reflexionar sobre lo que significa que Dios sea mi guía en mi vida. Ahora, el punto número 2, que es la meditación, es donde reflexionamos, donde hacemos silencio, donde podemos comprender de alguna manera esas enseñanzas y qué está haciendo ruido, qué me está diciendo Dios, qué hace eco, qué trae bálsamo a mi corazón. Yo después de leer esa palabra, medito en silencio y me quedo callado pensando, Señor, habla mi corazón. Ojo, estas dos primeras es Dios hablándome a mí y la tercera voy a hacerlo yo a través de la oración. Entonces yo leo, medito, guardo silencio y pienso qué está significando en el punto número 2 esto para mí y cómo puedo confiar más en el Señor a través de esta palabra, ¿cierto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Siguiendo con el ejemplo del Salmo 23, entonces podríamos meditar en cómo confío más en Dios, cómo puedo entender que Él es mi pastor, especialmente en esos momentos de dificultad o de incertidumbre. Ahora el punto número 3, la oración. Esa sí me corresponde hacerla a mí, ¿cierto? Es el tercer peldaño de este proceso y ahí es donde yo voy a expresarle al Señor lo que estoy sintiendo con esta misma palabra. Es un diálogo con el Señor donde hablo con Él y me acerco de acuerdo a lo que leí y medité. ¿Cierto? Es ese momento de expresar los sentimientos que tengo, las peticiones, quizás pedirle perdón o agradecerle por esa palabra. Y es orar de forma sencilla y muy sincera, como así quiere el Señor que nos acerquemos de una forma sencilla, de una forma honesta, pidiéndole al que nos ayude a poner en práctica lo aprendido. Y volviendo al ejemplo del Salmo 23, Señor, ayúdame a confiar en ti como mi pastor, a seguir tu guía, incluso cuando no entiendo el camino. Y esto todo lo sacamos de la misma palabra, con pequeñas frases. No tenemos que ser teólogos para poder hacerlo. El Espíritu Santo va a traer esa convicción a mi corazón, ¿verdad? Entonces, por eso se sugiere que para comenzarlo lo hagamos con salmos, con, con salmos podemos empezar a hacer ese ejercicio. Con salmos podemos eh, aprender mucho más de lo que el Señor nos está invitando a hacer a través de lo que es la lectura, ¿cierto? Entonces, pasamos a este punto del número 3. ¿Qué aprendimos? Que hasta en la posición debemos tener comodidad para hacerlo de una manera intencional y tener la seguridad de que el Señor nos escucha, de que Él está ahí con nosotros, así como lo dice Jeremías 33:3, ¿verdad? Y que el Señor está ahí, su espíritu está conmigo, hablando a mi corazón. Y este punto, el número 3, es lo que yo voy a expresar. Ahora, el punto número 4, la contemplación. Continuamos con un tiempo de silencio, disfrutando. Ahora es un tiempo de disfrute. Es un tiempo donde yo agradezco a Dios por esa alegría que da la palabra a mi corazón, ¿verdad? Es un tiempo de disfrute, de gozo que trae la palabra. Quisiera escuchar sus aportes, por favor. No sé, ¿alguien quiere aportar?
De pronto, no sé si Wilma, Rosa levantó la mano. Sandra, pero es que, a ver, sí, pues lo digo, uno está muy acostumbrado a hacer la lectura Ujú. y todo eso, pero uno casi nunca llega a la meditación y a disfrutar esa presencia de Dios. Siempre estamos afanados, como usted dice, pensando, y pues al menos me pasa a mí, me divago mucho y me distraigo mucho en los quehaceres y en las cosas que hay que hacer. Entonces, Así en ese es. momento que de pronto voy a hacer la meditación, mi mente no se concentra en lo que realmente me debo concentrar. Entonces, ahí no llego al disfrute ni a la presencia de Dios. Y entonces, estamos muy acostumbrados a hacer la lectura así, leerla y ya. Entonces, Exacto. estos métodos son muy importantes para aprender a llegar a disfrutar la presencia de Dios, que eso es lo que realmente necesitamos. Ok, muy bien. Yo Excelente. también quería añadir que, o sea, ese último punto de contemplación trae a mi memoria la palabra cuando dice que a su diestra hay delicias por siempre y para siempre, o sea, de ese deleite. Y que yo creo que, como decía mi hermana Rosa, muchas veces nos perdemos de ello por nuestros afanes y nuestras ocupaciones. Me gusta mucho este método porque este método da mucha relevancia a ambas cosas, a la oración y a la palabra. Y nosotros tendemos a inclinarnos más a la oración y la palabra poco, o muchos a inclinarnos mucho a la palabra y la oración poco. Mientras que en este método es muy integral porque posibilita ambas cosas y de manera muy conectada, porque incluso a veces nuestra oración está muy desconectada de la palabra que De la leímos. palabra. Entonces, muy bonito, me gusta mucho por eso. Qué bonito, Cindy, ese aporte que tú acabas de decir. Muchas veces uno ve personas que oran mucho, que están en el ministerio de oración, pero el fruto se evidencia de una forma muy diferente. Son personas que todavía no dejan los resabios, que no cambian, y uno dice, estas personas que están en intercesión, ha pasado, por acá yo lo he vivido, lo he visto, están en el grupo de intercesión y no se les ve un cambio en su vida, siguen siendo llenos de cositas que uno dice, cosas que uno dice, pero ¿por qué si tanta oración no veo un cambio en esa persona? Y es lo que dice Cindy, cuando yo tomo la misma palabra, esa palabra va a ser un efecto en mi vida, no son palabras mías, es palabra directamente de Dios, directamente dada por Él y que yo la regreso a Él en voz alta con las frases que Dios pone en mi corazón, lo que las acciones de gracia, de pronto ese llamado de atención, pero vuelve a Él eso que Él plasmó allí en la escritura y es palabra del mismo Dios. No es palabra inventada por mí y obviamente eso de alguna forma se tiene que hacer ver el cambio en la persona. Entonces, que sea ese método, esa invitación para todos nosotros, ponerlo en práctica, porque sí, muchas veces vamos, oramos a nuestro parecer, pero no encontramos ni qué decir. La misma palabra nos ayuda y nos invita a poder crecer en esos tiempos de oración, porque también romantizamos mucho la oración y pensamos, "Ah, es que yo no tengo tiempo para orar, eso es para el grupo de intercesión". Resulta que Dios nos ha hablado que la oración tiene un poder grandísimo. Jesucristo lo modeló en los evangelios y vemos a un Jesús que con ese tiempo de tanto cansancio se iba a meditar y a orar, se alejaba a hacerlo de una manera personal y cómo hacía el Señor para tener rendimiento en todo. Entonces, es un ejemplo muy, muy eficaz y muy evidente el que nos muestra el Señor a través de la práctica de la oración. Si nosotros vemos la armadura de Dios nos habla de varias cosas, ¿cierto? Pero no vemos allí la armadura como, la oración como parte de una armadura. Ustedes miran, está la presto, está la palabra, la espada de la palabra, está el yelmo, está, ¿cuál otra? Ayúdenme, el yelmo, está la coraza, ¿cierto? De justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, pero no nos menciona la oración por ningún lado. ¿Por qué? Porque la oración está inmersa, está en todo eso, hace parte de un todo, es algo que nosotros debemos respirar como cristianos. Janet, Buenos días, Dios les bendiga. Profe, esto de que somos desaprender para aprender, eso cuesta. Y poner algo en práctica y dedicarle tiempo,
eso no es tan fácil en un tiempo tan difícil que estamos viviendo, que son muchos los afanes y demasiadas cosas que hacemos y que el tiempo es más corto, pero que esto implica una disciplina que de verdad mm, hay que aplicar todo eso para realmente ver el fruto del Señor en nosotros, porque, por ejemplo, a mí me conocen mucho, es porque me mantengo carrereada, afanada, y yo quisiera dejar eso. Y cada día que me levanto, lucho con esas situaciones y cada vez se presenta una cosa y la otra. Entonces, cuando vamos a ir a la palabra en la mañana, si no, en mi caso, si yo no lo hago en la mañana, ya difícilmente me queda en la tarde, ya la noche, ya uno cansado, le cuesta meditar en la palabra de Dios. Aunque uno pues generalmente hace un devocional también en la noche, quizás más corto, pero es en la mañana a mí me va mejor porque está uno fresco, descansado y de verdad que meditar en la palabra así con estos pasos, yo ya conocía también El método. el método, el método, pero no sabía tampoco pues como el nombre del método. Y lo escucho todos los días a las 4:30 de la mañana con la emisora, que ellos enseñan mucho el orar la palabra. Y me impresiona que yo a esa hora estoy despachando a mi hijo, entonces no lo escucho como por ir aprendiendo el paso como tal bien para poderlo hacer bien, pero no con esa intencionalidad de que me va a quedar ahí leyendo la palabra, pero cuesta mucho. Es que la invitación y el ejercicio es ese, porque mire, o sea, las líneas del Señor no es que estén desocupadas solamente en la madrugada. Las líneas del Señor están desocupadas para escuchar nuestra oración siempre. En cualquier momento del día podemos orar, pero lo que pasa es que las ocupaciones se hacen mucho más difícil en medio de la faena del día, decir voy a sacar una hora cuando están los niños, cuando están de pronto las visitas y es muy complicado. Por eso la sugerencia de sacar el tiempo en la mañana es muy importante porque nadie nos va a interrumpir en ese horario o de pronto en la noche cuando ya tú dispongas a que nadie ya ni aún el celular esté ahí haciendo recuerdo de cosas. Entonces es ser intencional en eso porque yo puedo en la mañana hacerlo, pero si en mi mente vienen cosas, no estoy haciendo nada. Entonces, lo importante aquí es ser intencional y separar ese tiempo de verdad separarlo para el Señor. Si es una hora de calidad para el Señor. Y es importante empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al cargo grupos de personas que están ahí atentas detrás de lo que ustedes puedan compartir y decir, ¿cierto? Que a futuro van a ser los que repliquen esta palabra. Por eso, para llevarla y hablarla, primero ustedes deben practicarla en sus casas y hacerla natural en ustedes y que sea fácil poder explicarle a un grupo de personas o aún en la misma familia, llevarlo a cabo en la devocional. Mire, en la iglesia hay una familia que nosotros cuando abrimos la obra, eso era una casa de paz. Y allí llegó una familia que Dios puso como pioneros y ellos tienen ellos tienen dos hijos y llegaron bebés a la iglesia, estaban como de 7, 8 años, empezaron, se reían y todo cuando empezamos, les daba risa, les causaba, no sé si eso era burla o les daba pena, pero eran niños. Hoy día sirven en la congregación, pero ¿por qué? Porque los papás se preocupan por hacer el devocional todas las noches, estén cansados o no. Es una parte importante en la familia hacer el devocional. Hay días que ellos dicen, los papás, que montaban caras, hacían caras que no querían, pero los papás los de alguna manera, entre comillas, los obligaban o los hacían estar allí en ese devocional. Hoy día, tremendos en la palabra, en el servicio. Entonces, la palabra es la que trae el cambio y ponerlo en práctica en la familia es una gran bendición. Entonces, la cuestión aquí en todo esto, resumiendo, es ser intencional. De verdad que todo en el camino cristiano es ser intencional y tener la disciplina. Porque si yo no tengo la disciplina, empiezo bien la primera semana, pero después se me olvida o la misma premura del tiempo hace que yo no ponga en práctica lo que empecé también por un mes o por una semana, un mes, y después la ocupación me desdibuja todo lo que estoy haciendo. Entonces, es eso de pedirle al Espíritu Santo esa intencionalidad. Ahora, el segundo método de orar las escrituras, hay un libro que recomiendan allí en la lectura, incluso yo por ahí lo tengo, ese libro habla
de que debemos comenzar, se sugiere empezar con los salmos y coloca unas fechas específicas para hacerlo, por decir algo, o con los proverbios, no sé, ya usted en su corazón pone, pero sugieren los salmos porque son como pequeñas historias que yo paso o vivo, entonces por eso hacen esa sugerencia. ¿Y cómo puedo escoger salmos todos los días? Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser que yo el día anterior prepare o le pida al Señor tres opciones y lea una de ellas al día siguiente. O vaya en el orden que me va mostrando la Biblia, el Espíritu Santo nos va a ir direccionando. El hecho es que al orar la escritura, nosotros vamos a tener tiempos más largos y más que largos, sustanciosos, donde sentimos esa presencia del Señor hablando a nuestras vidas. Obvio, el hecho de que no se me erice la piel, de que no llore o de que no sienta esas cosas, porque somos muy dados a las sensaciones, no quiere decir que el Señor no está ahí. El Señor está todo el tiempo. Quizás hay días que no vamos a sentir eso, quizás hay días que sí lo vamos a sentir, pero su presencia siempre va a estar allí. El hecho es ser disciplinados en esto. El hecho es ser intencionales y no abortar el proceso cuando vamos, porque tengan la seguridad que el enemigo va a poner impedimentos para que nos sigamos, distracciones, pequeñas distracciones, pequeñas cosas que van a hacer que corramos el tiempo. Entonces, eso va a ser una lucha al principio, pero que cuando logramos volverlo una práctica disciplinada en nuestras vidas, y la palabra disciplina de pronto suena como forzado, pero es más un tiempo de intimidad y de ir con desespero a la palabra, con sed, como esos niños recién nacidos que tienen ese desespero por esa leche y lloran por la leche. Ustedes que han sido de pronto las que son mamás, un bebé recién nacido llora y desespera por esa leche, ¿cierto? Por ese alimento. Así Dios nos está diciendo en la palabra que seamos nosotros como esos niños que desesperan por la palabra. Acercarnos como niños a la palabra con humildad, no con un preconcepto, porque por eso muchas veces nos perdemos de esas revelaciones que el mismo Dios tiene para nosotros porque vamos ya con un preconcepto en nuestra cabeza, en nuestra mente, por todo lo que ya se ha hablado de esa misma palabra. Y no dejamos que el Espíritu Santo hable directamente a nuestro corazón, esa revelación directa para nosotros. Y eso nos pasa muchas veces porque así como decía Janet, tenemos a una emisora favorita, un cristiano favorito, un pastor favorito que nos gusta cómo predica, y entonces todo lo que dice esa persona o lo que se escucha se vuelve ley para nosotros. Y no estoy diciendo que sea malo, está bien, pero es bueno también acercarme a la escritura como niño para que Dios hable directamente a mi corazón y traiga esa revelación. Obvio, después yo puedo comparar con comentarios, con escuchando una predicación y puedo ver, así como ustedes decían ahora, ve, no sabía que estaba practicando la lectura divina y lo he hecho ya. Entonces uno se sorprende y se maravilla porque Dios habla directamente a mi vida y a mi corazón sin el preconcepto que ya traigo de lo que dijo determinada persona o algún comentarista en la palabra. Entonces, el orar la escritura es uno de los métodos de estudio bíblico que son de gran bendición como todos, pero que uno siempre termina adaptándose mucho a uno y elevan nuestro corazón, porque es la misma palabra de Dios para nosotros. Ahora hay varios pasos, son 7 pasos para ejecutar el proceso de orar las escrituras. Dice que hay que orar antes de iniciar y pedirle al Espíritu Santo, al Señor, que traiga la revelación y que quite toda venda de nuestros ojos espirituales, que podamos ver su palabra con claridad, escoger el pasaje, tener claro qué pasaje vamos a mirar. Hay métodos, hay estudios no, planes de lectura que nos dicen qué pasajes podemos leer diariamente. No sé si ustedes lo han visto, yo les puedo mostrar uno que tengo muy chévere también, pero si ya lo tienen, maravilloso, que nos dicen qué pasaje de la Biblia leer cada día y avanzamos en el proceso. Leer el pasaje con ese sabor, el rumiar la palabra pausadamente, leerlo una y otra vez y meditar en ese texto. Mire que es muy similar a la lectura divina, tiene muchas cosas de la lectura divina, porque dice que hay que leerlo varias veces y hay que meditarlo en forma de oración. También nos habla de que
debemos leerlo como si en primera persona, o sea, esas promesas que Dios tiene para mí, eso que Dios habla a mi corazón y que cada versículo se convierte en oración. Si por decir algo estoy leyendo un versículo y no entiendo lo que dice, no se preocupe por eso. Y si Dios trae a su mente cuando lee ese versículo el nombre de una persona, ore por esa persona. No se pare a pensar que no entendí este versículo, entonces hasta ahí llega el proceso. Siga orando y el Espíritu Santo va a traer esa palabra a su corazón y siga pasando al versículo siguiente y cada verso se vuelve una oración. Pero si en algún verso que de pronto viene a mi mente el nombre de una persona o alguna situación, empiece a orar por eso que Dios trae a su mente en ese momento y siga adelante en cada versículo hasta que termines la porción que tienes escogida para orar. Y obviamente tomar notas, es bueno ese ejercicio de lo que Dios habla al corazón, porque puede que se nos pase y puede que a futuro leamos eso que Dios habló y recordemos esa vivencia a través del estudio de la palabra. Miren, como les dije, ayer yo estaba tomando el Salmo 107 y el Señor habló en dos cosas importantes, que Dios escucha un corazón que está angustioso y desesperado, que tiene sed, es menesteroso y tiene hambre de esa palabra, esa respuesta, Dios la trae y que Dios es misericordioso ampliamente. Pero también termina diciendo ese Salmo 107 que hagamos sacrificios de alabanza. ¿Cuál puede ser un sacrificio de alabanza? Antes se llevaban animalitos al sacrificio. Hoy el Señor, con la venida del Señor Jesús, Él nos pide que seamos nosotros ese sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces, un sacrificio vivo puede ser dejar de hablar de las personas si no están presentes. Por decir algo, porque es muy fácil opinar de otra persona y decir, ay, aquel no está haciendo bien la labor, o terminar murmurando y decimos después, Señor, si hablamos de demás, perdónanos en la oración. A mí me da risa porque termina la charla de los cristianos después de haber hablado y Señor, perdónanos si hablamos de demás, pero tú sabes que es que esto es porque nos preocupa la situación del hermano. Entonces, una de las cosas que puede ser un sacrificio vivo es no murmurar. Y qué difícil es dejar de hacer esto. Para mí es una de las cosas más difíciles porque murmurar es muy fácil, es como un bocado muy sutil cuando empiezan los hermanos o alguien a hablar y uno empieza a meter la cuchara, termina uno murmurando también. O quizás hay personas que no dicen nada, pero piensan mucho, o sea, tienen malicia en su corazón porque aunque no lo hablen, piensan cosas feas. Entonces, un sacrificio vivo que puede ser dejar estas cosas que el Espíritu Santo nos ayude a ir dejándolas. No hay nada que tenga más unción en la oración en que yo practique esto para que la oración que haga tenga repercuta. No es que mi oración es la que va a hacer la obra, porque la obra la hizo Cristo, sino que cuando yo me guardo cuando yo pongo en práctica estas cosas y hago estos sacrificios vivos en mi corazón, estoy hablando del texto que me habló ayer el Señor, entonces lo que voy haciendo a través del caminar tiene una relevancia muy importante, porque guardo los principios de la palabra, ¿verdad? Entonces, así como el ejemplo que yo les estoy hablando de ese Salmo 107, ¿qué palabras sus corazones ustedes han tomado en primera persona y que el Señor ha traído para meditar en ellas en el día? Es maravilloso hacerlo, de verdad. Y yo los invito a que los que de pronto no lo han podido hacer puedan hacer el ejercicio porque es maravilloso poder experimentar esta parte de orar las escrituras. ¿Alguien quiere, por favor, dar algún aporte al respecto? Escucho de pronto a alguien que no haya participado, no sé, Wilmar. La hermana Adriana me dijo que tenía que salir porque creo que tiene una actividad ahora con la pastora, entonces ella tuvo que desconectarse. Entonces, no sé, quisiera escuchar, no sé si a Wilmar puede hablar, o de pronto el hermano Marco, la hermana Cindy, cualquiera de los que estamos aquí puedan dar aportes. ¿De qué cosas, qué otras cosas les llamó la atención de la lectura perdón, de la oración a la palabra? Bueno, hermana Sandra, estoy aquí con la Biblia, ya mientras ustedes están exponiendo, yo voy leyendo los salmos, ¿no? Sí, sí. Salmo 1, comencé el Salmo 1 y es como eso, como una película, es como algo que te viene bajando y yo voy anotando, ¿no? Tengo el cuaderno aquí anotando y se me han venido muchas ideas para exponerla, ¿no? Con relación a lo que es la lectura, esa lectura divina, de cómo yo poder meditar, ¿no? Hoy, cuando yo comencé en el ministerio,
El Señor me habló en Génesis 12, capítulo 2, fue la primera cita, y Apocalipsis capítulo 21. Ujú. Fue lo que el Señor me entregó, ¿no? Y ahorita estoy pensando en eso, ¿no? De cómo nosotros por el desconocimiento, ¿no? Aun cuando siempre he orado por esas citas bíblicas y por muchas citas bíblicas que el Señor me ha entregado, pero no lo he hecho de la forma correcta. O sea, la forma correcta es como orar, meditar, callar, esperar la respuesta de Dios, escucharla. Y hoy esto me está gustando porque estoy aquí ya haciendo como un plan de estudio. Y ya ahorita estoy preparando, como dices, ese plan de estudio para mí, para después yo exponerlo, pues. Yo estoy escuchando todo y hay momentos que yo pues, minimizo lo que es la cámara, pero no es que no estoy, sí estoy aquí, simplemente porque ahorita estamos en un proyecto en la iglesia, entonces me están llegando por WhatsApp, entonces tengo que responderle a los hermanos, Ujú. entonces por eso es que pago para responder, pero estoy escuchando toda la información. Y me está gustando mucho este tipo de lectura porque es mucha ayuda y esto me está ayudando a hacer el plan de trabajo que voy a poner en práctica acá en la iglesia. De verdad, muy agradecido de lo que estoy aprendiendo en este tiempo. Bendiciones. Ok, gracias. Hola, buenos días. Perdón Adelante. por Sí, no tener la cámara encendida. ¿Sí me dale. están escuchando bien? Sí, sí, sí. Dale, No, con adelante. esta tercera unidad sí me pareció mucho reto porque es una práctica eh, que, que, que es muy diferente a lo como uno lo venía haciendo por tantos años como tan mecánico. Ore y lea y ore. Pero no, uno no saca el tiempo para contemplar la presencia de Dios. O sea, anoche que terminé de hacer la oración, hice un pequeño ejercicio, yo no, Dios mío, no, que se estás perdiendo de todo, como lo más especial, porque es que la presencia no lo consuela, lo fortalece, lo guía, lo redarguye con la misma palabra que uno estudió. Entonces sí, de verdad que esto es una muy buena práctica para comenzar a fortalecerla y a ejercitarla porque es muy completa, o sea, es una práctica muy, muy completa. Entonces ya lo que viene aquí en adelante con estas unidades es trabajo, ¿no? Porque para uno poderlo aplicar a la vida de uno y poder replicar y enseñar incluso a los hijos. Nosotros aquí le hacemos el devocional a los hijos, pero ya, oramos, le leemos y oramos, y ya. Y no hay como ese tiempo especial de meditar en la misma palabra. Entonces, ha sido mucha bendición Eh, esta tercera unidad y obviamente este curso sí estoy aprendiendo demasiado. Porque eh, como le digo, no es muy repetitivo y no es muy mecánico. La misma palabra dice que no hagamos vanas repeticiones cuando oremos. total. Y mire que como Entonces, rescato entonces mucho sí, de uno es algo de lo muy... que Wilmar dice y es que nos estamos perdiendo de cosas maravillosas por no hacerlo así como intencionalmente, ¿verdad? Entonces nos perdemos de esos momentos tan preciosos donde el Señor puede, en esa finca, tomándonos el cafecito con Él, pueda contarnos cosas muy de Él que no lo sabe todo el mundo, ¿cierto? A diferencia que si voy solamente a recoger los aguacates y las naranjas, si yo me tomo el tinto con el Señor y le pregunto y me acerco y voy a conocer más de la persona del Señor Jesús, porque toda la palabra apunta a Cristo. Si no apunta a Cristo, entonces no estoy haciendo nada. Todo apunta a Cristo. Todo lo que yo hago debe apuntar a Cristo, ¿cierto? Es una sombra de lo que ha de venir, dice la palabra, en lo que en el Antiguo Testamento, con el tema de de todas las indicaciones que dio el Señor cuando armaron ese tabernáculo con la salida del pueblo y todo lo que uno ve de lo que refleja el Antiguo Testamento señala al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo veo yo a Jesús en esa porción de la palabra? ¿Cómo veo yo a Jesús en todo lo que medito, cierto? ¿Cómo lo encuentro allí? ¿Cómo lo conozco más a Él? Y allí en el módulo nos da ejemplos de que el mismo Señor Jesucristo citó las escrituras, de que muchos hombres en la Biblia nos muestra que citaron la misma Torá, la misma palabra. Entonces es una práctica que es bíblica, que viene de Dios.
el hecho de repetirla, de interiorizarla, de meditarla, no solamente leerla, sino que yo la medito y me ubico allí en primera persona, es algo que va a traer grandes cambios a mi vida. Puedo empezar con porciones cortas para ir haciendo el ejercicio, si aún no se ha hecho. Puedo empezar con porciones muy cortas que van a ser de mucha ayuda en el momento de poner en práctica este método devocional. Ojo, este es un método devocional. Dios trae cosas a mi vida, pero yo no puedo decir que de aquí voy a sacar la prédica, porque ya para una predicación, pues obviamente yo debo hacer unos pasos que los vamos a ver en la próxima clase para poder también seguir aprendiendo en métodos de estudios bíblicos, que es el método inductivo, que es un método por excelencia que va de menos a más. O sea, empiezo con un paso a paso, pero que no me salgo a mis propias, ¿cómo se le dice a eso? A mis interpretaciones privadas, porque yo no puedo hacer una doctrina de mi propia interpretación o de cómo me sentí en ese momento y que el Señor me habló así, entonces ya yo lo vuelvo una interpretación. Por eso es importante tener claro que esto es un tiempo devocional, es un tiempo muy mío y que ya el estudio de la palabra para una predicación es algo que va con ciertos pasos y uno de ellos es el método inductivo de la palabra, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Qué otra cosa de la lectura, del módulo, de lo que leyeron, llamó su atención? Qué difícil, al menos lo pongo aquí en la mesa, para mí es callar. Es difícil callar, es difícil guardar silencio y es difícil para mí tener ese tiempo de descanso y de reposo mientras estoy en esta práctica, porque el afán, las cosas que hacer a veces nos llevan a negociar el tiempo del Señor. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué se llevan de estos dos métodos el día de hoy? Si dijeran, bueno, esta clase ya terminó, pero ¿qué cosas se llevan ustedes y qué cosas, dos cosas que podamos poner en práctica de aquí en adelante? No sé si Erika, no sé si estás cerca, puedas darnos un aporte de qué cosas te llevas, si de pronto se nos fue Erika. No, para mí, apreciar, Adelante, valorar. Con el tema valorar la de meditar, es valorar, o sea, no estar uno como tan carrereado para llegar a la presencia y a la Así misma es. palabra hacer el estudio. Nosotros somos tan conchudos que muchas veces no valoramos esa palabra y cuando estamos pasando por un proceso duro, ahí sí bajamos y subimos al Señor y queremos que nos responda rápido. Pero cuando Él quiso que quizás nosotros disfrutáramos de esa porción, de que lo conociéramos más a través de la palabra, negociamos ese tiempo con Él. Entonces, después pretendemos que Él nos responda rápido ante un momento de angustia o de dificultad. Y decimos, Dios mío, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué me pasa esto? Pero no miramos atrás qué hemos consignado en el banco celestial, qué consignaciones estamos haciendo todos los días en ese banco para poder decir, Señor, ya tengo ahí una consignación, por favor ayúdame en este apuro que tengo. Y eso, a mí el Señor me ha confrontado mucho en estos tiempos con eso. Erika, por favor, cuéntanos. ¿Qué te lleva Bueno, los métodos la, de contemplar las escrituras? Porque más que decir orar y hablarlo en voz alta es contemplarlo y eso incluye en el paquete otras cosas, ¿verdad? Los cuatro pasos de la lectio divina, son leer varias veces, masticar esa lectura, meditar y pensar, qué preguntas surgen, la oración y la contemplación o el disfrute de la palabra. Cuéntanos qué te llevas de este método. sí, pues muchas cosas. Una de ellas también me reargulle porque una vez se vuelve muy mecánico y bueno, triste, ¿cierto? Qué pena con el Señor. También me llevaba mucho a memorizar y pues como que a esa búsqueda ahí, cuando él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mire que es algo nuevo que el Señor nos revela hoy. Pues a mí, la verdad, nunca se me hubiese ocurrido. Y mire el Señor, claro, la palabra, clama a mí, o sea, busque, escudriñe y yo le enseñaré. Nosotros cuando nosotros como seres humanos, no sé si me pasará solo a mí,
pero por tiempos tengo una intimidad mucho más a profunda con el Señor. Y puedo sentir cómo el Señor me respalda, a veces me contesta y yo digo, ay Señor, tú eres tan grande, perdóname por desobediente, perdóname por insensata. Y el Señor en una manera pues como tan grande no nos, o sea, nos da esas respuestas. El Señor cuando estamos metidos tanto espiritualmente con Él, vivimos vivencias que si uno se las cuenta a una persona que es del mundo, pues dice, no, pues esta está loca. Entonces, o sea, son muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, mire algo tan bonito hoy, o sea, que si leemos, la meditamos, sacamos como un bosquejo como mental, o sea, yo lo veía como de esa manera, sacar como un bosquejo mental y por decir, digamos, como la hermana ahorita que estaba diciendo sobre lo del Salmo 91, si no estoy mal, Ujú. ¿cierto? Entonces, o sea, como uno meterse ahí, bueno, el bajo el abrigo, el Señor lo está cobijando, tantas cosas, entonces es eso, como mentalmente mirar también, porque también eso nos lleva a situaciones a nosotros decir, nosotros humanamente a veces decimos, ay, me siento solo, nadie me quiere, o sea, nadie está conmigo, ¿cierto? Y el Señor no nos dice una vez más, yo estoy contigo, sígueme clamando, sigue buscando. Y yo soy de las que siempre le he dicho, incluso yo le he escrito a Sandra por el interno, que yo le agradezco al Señor por esta situación que ha puesto en los corazones de ustedes como formadores, porque pienso yo que en nuestro caminar cristiano nosotros necesitamos ser muy pulidos, o sea, muy moldeados, ¿cierto? Y estos espacios, le digo la verdad, han sido de gran bendición. Y yo no sé, pues yo digo que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y que sea el Señor ayudándonos a permanecer y permanecer de una manera fructífera. Amén. Mire, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para que ustedes y yo podamos entender lo que Él quiere que entendamos. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero muchas veces el proceso llega a ahogarnos y a pensar que Dios no nos ama, pero lo que no entendemos es que el proceso hace parte de ese crecimiento y de ese peregrinaje para poder ver la maravilla de lo que es Dios, ¿cierto? De lo grande que es Él y cómo activo la fe, cómo pongo la fe en práctica, porque cómo podría tener fe si yo todo lo tengo en mi casa, cómo podría tener fe si nunca tengo una preocupación de una deuda, cómo podría tener fe si nunca me voy a enfermar. Entonces, ¿cómo se activaría la fe si no hay una situación que la aboque, ¿cierto? Y Él, a través de lo que vivimos, sintámonos agradecidos, porque es una forma en que nos está diciendo, aprende a depender de mí. Pero ¿cuál es el polo a tierra y la ubicación ese denuedo que viene, esa revelación está en la palabra? Allí lo conozco más a él y entiendo cómo se va a mover. Lo que les estaba hablando ahora del Salmo 107, en el día yo lo leí en la mañana, en la noche yo tengo una perrita que a veces le da como ahogo. Y en la madrugada estaba con ese agite y esa cosa y como que me pone, como que me trae mucha inquietud eso de que se pone mal. Ya tiene 7 años. Entonces, mire, cuando yo empecé a verla así agitada, de una vez vino esa palabra a mi corazón de que el que clama al Señor de una vez lo escucha y yo estuve tranquila, porque antes yo me angustiaba cuando no entendía esto, entonces me afanaba mi propia fuerza. Llegó a mi mente la palabra de la mañana y yo dije, Señor, hoy leí que tu palabra dice que tú escuchas a la petición cuando estamos afanados o desesperados o nos preocupa algo. Así que yo te entrego esto de este animalito y Señor, por favor, sánala, te lo ruego, bla. Ahí lo que llegó a mi corazón y me acosté tranquila y el Señor obró. Pero ¿qué pasa? Él nos permite estas cosas no porque quiera alegrarse de vernos sufrir, sino porque quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a depender todos los días de Él y a entender ese clic que dice la palabra, confía en mí en toda situación que tú estás pasando. Te voy a hacer entender hasta que lo entiendas. Voy a seguir trabajando en ti. Hoy voy a tratar esto, mañana trato lo otro. Por ejemplo, este verso que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mire cómo el Señor hace una comparativa allí, y esta palabra es para el pueblo, el pueblo escogido, pero pongámoslo hoy a nosotros.
¿Cuántas veces nosotros hemos matado esa palabra que Dios quiere traer a nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos despreciado ese tiempo que no lo sacamos para meditar con Él, para aprender de Él y beber y comer de lo que Él dice en su palabra? ¿Cuántas veces Él ha querido hablarnos y juntarnos como esa gallina que protege, que tiene debajo de sus alas los pollitos y quiere que ellos estén ahí y que con su pío pío, como los llame o como los junte, ella se vale del medio para que ellos estén ahí resguardados y protegidos? Y también el Señor nos dice que no seamos como los mulos, que son tercos, que necesitan un freno que los haga llorar y que los haga entender. Él hoy nos invita a que meditemos en todos estos medios, que echemos mano de ellos, que echemos mano de estos medios de gracia que hemos aprendido, meditar la palabra en algo tan sencillo como esto, la lectura divina de la palabra, la oración de la palabra, puede hacer un cambio tan grande en nuestro caminar con el Señor que se puede evidenciar con nuestros seres cercanos, que van a ver esa paz de Dios reflejada en nosotros. Y eso no se obtiene de un día para otro o estudiando mucho, eso se obtiene siendo hijos en la presencia, buscando y anhelando la palabra del Señor. Eso se obtiene es en qué tanto yo quiero conocer a Jesús a través de la lectura y a través de la oración, cómo puedo manifestar eso que estoy sintiendo. Erika. Que yo quería decir algo pues que aprendí estos días o el Señor o sea, me remarcaba que el Señor no se mueve porque nosotros tengamos una necesidad, o sea, ay, ella me está orando, él tiene una necesidad, ¡pum! No, el Señor se mueve es por la fe. O sea, si nosotros tenemos fe y lo buscamos con fe, Él está ahí obrando, no por necesidades, porque como por decir, ay, qué pesar, es que fulanito se quedó inválido, peranito, tal cosa, no, porque no es nuestro Dios que se mueva por la necesidad, sino por la fe. Él se mueve por los principios de su palabra. Él no cambia los principios de su palabra. Y si el principio dice que yo debo perdonar y yo digo todavía no negocio eso porque me cuesta trabajo perdonar el que me hirió, si yo no cumplo ese principio, ¿cómo espero obtener la bendición? ¿Cierto? Entonces estoy violando un principio que Dios me está inculcando en su palabra, por decir algo, ¿no? Si el principio me dice ofrenda con gozo, lleva los diezmos con alegría, pero antes de eso ponte a cuentas con tu semejante. Entonces, si el principio me está hablando de algo muy puntual y yo lo leo y lo medito en la palabra, obviamente al cumplirlo se va a desatar esa bendición de parte del Señor, aunque el Señor es muy misericordioso y Él hace cosas que nosotros no podemos encasillar al Señor ni decir que si hago esto Él se va a mover así, porque Él hace como quiere. Pero donde sí llegamos a donde aterrizamos es que el Señor se mueve por principios, no por sentimentalismos, ni porque nos ve llorando mucho, nos ve la cara hinchada. El Señor no se va a mover por eso, Él se mueve por el principio de su palabra y Él eso no lo puede, no lo tuerce porque sería hacer algo en contra de Él mismo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que leemos, meditamos la palabra, somos grandemente bendecidos, pero cuando la llevamos a la práctica, ahí está el desafío de hoy. Podemos hacer la lección divina, podemos orar las escrituras, pero si no la llevamos a la práctica, si no encarnamos con lo que estamos haciendo, entonces atrasamos y resistimos el proceso. El Señor se va a valer de lo que se tenga que valer para que avancemos, pero va a ser un poco más demorado y doloroso cuando yo no entiendo y pongo en práctica los principios de Dios, ¿cierto? Entonces, el meditar en la palabra me ayuda a ser más entendido, más sabio, una sabiduría que viene de Dios para a acelerar el proceso en mi vida, para acortar los tiempos. Yo no sé si de pronto Jessica o Erika tenga algo más que decir. Adelante. Bueno, el ejercicio de la lectura, bueno, de esta sección, yo la hice con Juan 8:11, Ujú, la de la mujer adúltera, ¿cierto? ujú. Me sorprendió mucho cómo la misma Biblia responde dudas que a uno se le genera a medida que va leyendo y cómo Jesús se revela su carácter, su identidad y su propósito en la misma lectura. Así O es. sea, no cae uno en el error de reinterpretar la escritura, sino que la misma Biblia y pues el Se Espíritu Santo interpreta. ayuda mucho a, a mostrar para qué es la palabra de Dios, ¿cierto? Voy a ver si puedo compartir por acá las anotaciones.
por ejemplo, acá, como les expliqué ahorita, yo lo que hago es que transcribo la, Lo que la lees. porción, ¿cierto? Sí. Ujú. Eso sería el que dice el texto. Sí, Y resalto lo que me llama la atención con un color diferente. claro. Conforme lo que dice, entonces ya me hago preguntas. Dice el verdadero interés o intención de los fariseos cuando van y le preguntan a Jesús que qué dice la ley respecto a la situación. Voy y busco la ley y resulta que es que la ley dice que si un hombre y una mujer cometen adulterio, están condenados a muerte. Pero ellos solo llevan a la mujer. Ujú. Entonces uno ahí dice, ay, o sea que aquí hay una mala intención de los fariseos, ¿cierto? También puse que a considerar que la ley no es que sea mala, en el contexto de la ley buscaba proteger la familia y la sociedad de este pecado, ¿cierto? Pero si recordamos lo que dice Pablo acerca de la ley condena. La ley condena dice que, dice, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató, ¿cierto? Entonces vemos que la respuesta de Jesús es que él no condena, le dice a la mujer, vete y no vuelvas a pecar. La conclusión que llegué a esto, dicho por la misma palabra, o sea, no es que yo lo haya interpretado ni nada, es que Jesús es el que da vida. En Juan 13:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces mi conclusión aquí fue que la ley condena, no es mala en sí porque fue dada misma por Dios, pero dado el pecado de nosotros, la ley condena. La ley condena a muerte, pero Jesús da vida. Entonces yo me sorprendí, yo dije, o sea, no es necesario reinterpretar la vida, la Biblia a mi manera o conforme a mis sentimientos, sino que ella misma se da a Sí. conocer. Ujú. Aquí hoy he entendido que Dios es vida, Jesús vino a dar vida, Él no vino a condenar, la condenación fue abolida por Jesús, sin embargo eso no nos da pie para violentar la ley, Así o es. sea, eso no no nos da el aval para decir, Jesús vino a dar vida, no me condena, entonces puedo robar. No, la ley sigue allí, pero se complementa con lo que Jesús vino a hacer. Entonces, La no sé, gracia. les quise compartir eso tan bonito que pude concluir hoy con este método de estudio Sí. y la manera en que Dios me permitió hacerlo hoy. Ese es un tema muy lindo, el tema de la ley y de la gracia, ¿verdad? Y el tránsito te encuentra en la carretera y tú no llevas el casco, por decirlo así. Él no te va a decir, ay, no trajiste el casco, entonces te vamos a dar una segunda oportunidad. La ley ya está y la ley de una vez me condena porque la ley dice no puedes andar sin casco. Pero la gracia, que es la que trae el Señor Jesús, es esa que me permite a mí ser esforzado y amarlo, no porque me van a partir o porque me va a condenar eso que está diciendo allí, sino que por amor a Él yo lo hago, ¿cierto? Obedezco su palabra y por amor a Él yo tengo ese cambio. Entonces, qué bonito el tema de la ley y de la gracia, que es otro tema muy particular, pero que hace parte de todo esto y que el Señor cada vez más que leemos la palabra nos damos cuenta de su gran amor, de su gran misericordia y de esa gracia tan inmerecida que todos tenemos. Pero ¿qué causa el hecho de poder conocer más al Señor a través de las escrituras? Causa un cambio, trae un efecto muy positivo. Vamos a ser cristianos de gran bendición para otros, porque les vamos a transmitir también de lo que hemos aprendido por gracia, ¿verdad? Entonces, lo primero, ponerlo en práctica nosotros para luego poder hablarle de eso a otras personas, porque yo no puedo poner a hablar de eso a otros sin haberlo practicado. Entonces, mis amados, para concluir, en la página 45 les voy a dejar el ejercicio en Classroom, pero si de pronto usted no manda la tarea por el Classroom, envía, sea por correo o cuélgalo en Classroom, como te quede mejor,
el ejercicio que hay en la página 45 y es basado en lo que hemos venido leyendo de segunda de Timoteo, ¿sí? Entonces allí vamos a practicar la lectio divina y ese va a ser el ejercicio de esta semana. Y como se nos pasó un poquito de tiempo, ustedes lo van a hacer eh, y van a montar lo que encontraron así a grosso modo en este tiempo de meditación, ¿ok? Entonces, con esto terminamos esta lectura o esta unidad del día de hoy, esperando que haya sido de para mí ha sido de mucha retroalimentación. Es un tiempo muy valioso porque entendemos, ¿cierto? De que hay una tarea muy hermosa, que es meditar cada día en la palabra del Señor. Pero lo importante es no desmayar, porque quizás las ocupaciones nos puedan hacer desmayar en el proceso. Pero si nosotros ponemos metas alcanzables y decimos, bueno, voy a comprometerme media hora si no lo he hecho, pero lo voy a hacer, es más fácil seguir adelante que cuando digo voy a leer 5 capítulos y hoy no lo cumplí, mañana tampoco, entonces eso me trae frustración. Es mejor tener metas alcanzables, pero persistentes y disciplinados, ¿cierto? Entonces, mira el ejercicio que hicimos a la entrada. Con un solo verso, meditamos en la lectio divina. Para los que nunca lo han hecho, pueden empezar así con pequeñas porciones de la palabra y ejercitan los 4 pasos y verán lo bonito que se puede llegar a experimentar y vivir en este proceso. Y lo mismo con la oración de la palabra. Orar la palabra puede ser con salmos pequeños, cortos, que puedan servir de mucha ayuda para ir avanzando en el proceso. Así que les deseo un feliz día. Los que no se han puesto al día con sus tareas, por favor, esta semana voy a estar mirando también lo que tenga pendiente y vamos a hacer el ejercicio de la página 45 de la lección número 3, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Hay alguna inquietud? ¿O todo está bien? ¿Todo está claro para ustedes? Está bien. Ok. Bueno, que tengan un feliz día. No sé, Wilma, no te entendí bien lo que dijiste. Si lo puedes escribir o puedes volverlo a repetir. No, mira, las tareas ya las tengo realizadas. Bueno, no te entendí bien. Después me puedes escribir por el interno, por favor. Que tengan feliz fin de semana. El Señor les bendiga grandemente y vamos la próxima semana con la lectura número 4 que se trata de método inductivo y es un método maravilloso. Les voy a compartir un video, por favor. Ese video que les voy a compartir es un pastor, pues él es de la cuadrangular, pero me gusta mucho porque es un pastor que tiene un método es muy maestro. Entonces, es un video que habla del método inductivo y me gustaría que lo vieran para que compartamos en la próxima reunión. Obviamente, lean la unidad número 4, tengan sus apuntes allí y vean el video que les voy a compartir el día de hoy, ¿ok? Es una enseñanza de por ahí media hora, 40 minutos, pero que va a traer mucha luz para lo que es el tema de método inductivo de la palabra, ¿ok? Un abrazo, ahora sí, bendiciones.